¿Qué lleva al ser humano a cruzar puentes colgantes precarios sobre barrancos profundos justo allí donde la naturaleza parece imponer sus propias reglas? En muchas partes del mundo existen puentes construidos en lugares que desafían toda lógica. Algunos se balancean bajo fuertes vientos, otros se elevan sobre desfiladeros vertiginosos, ríos salvajes o montañas casi inaccesibles. Hoy exploraremos estas estructuras imposibles, que no solo conectan territorios, sino que también revelan una de las grandes obsesiones humanas: Puente colgante de Hussaini, Pakistán. En el norte de Pakistán, rodeado por montañas gigantescas y glaciares del valle de Hunza, el puente colgante de Hussaini parece moverse con cada paso. Está construido con tablas de madera separadas entre sí y sostenido por cables metálicos que atraviesan el río Hunza a varios metros de altura. El viento, el frío y las tormentas de montaña forman parte del paisaje cotidiano en esta región del Karakorum. Para muchas comunidades locales, cruzar puentes como este sigue siendo parte normal de la vida diaria. Los habitantes de la zona los utilizan para desplazarse entre aldeas, transportar mercancías y mantener conexión con otras comunidades aisladas. Puente colgante de Titlis Cliff Walk, Suiza. A más de 3.000 metros de altitud, el Titlis Cliff Walk atraviesa un paisaje de nieve, hielo y viento en los Alpes suizos. Este puente colgante metálico conecta distintas áreas del monte Titlis y ofrece vistas directas hacia glaciares y picos cubiertos de nieve. Aunque Suiza es conocida por su precisión en ingeniería, caminar aquí todavía produce una mezcla curiosa entre admiración y respeto. El clima cambia rápidamente en esta parte de los Alpes. En pocos minutos puede aparecer niebla-nieve o fuertes ráfagas de viento. Aún así, visitantes de todo el mundo llegan hasta aquí utilizando teleféricos y trenes alpinos perfectamente integrados en la montaña.
Lo interesante es cómo la ingeniería moderna consigue adaptarse a un entorno donde la naturaleza sigue marcando claramente las reglas del juego. Puente de cuerda de Carrick Arrede, Irlanda del Norte. En la costa de Irlanda del Norte, el puente de cuerda de Carrick Arrede conecta tierra firme con una pequeña isla rocosa golpeada constantemente por el viento y las olas del Atlántico. Suspendido a unos 30 metros sobre el mar, este paso nació originalmente para ayudar a pescadores locales que durante siglos trabajaron en la captura tradicional de salmón. Hoy el puente se convirtió en una de las experiencias más famosas de la región, aunque conserva una sensación bastante auténtica. El sonido del viento, el movimiento suave de las cuerdas y las aves marinas girando alrededor crean una atmósfera muy particular. Además, los acantilados verdes y el océano abierto recuerdan constantemente que la costa irlandesa sigue siendo uno de los paisajes más intensos y cambiantes de Europa. Puente del desfiladero de Royal Gorge, Estados Unidos. En Colorado, el puente del desfiladero de Royal Gorge cruza un cañón inmenso sobre el río Arkansas a más de 290 metros de altura. Fue inaugurado en 1929 y durante mucho tiempo fue considerado uno de los puentes colgantes más altos del mundo. Desde arriba el paisaje se abre con una amplitud difícil de medir. Esta región del oeste estadounidense combina roca, montaña, bosque y carreteras que parecen perderse en la distancia. Muchos viajeros llegan por los senderos, los trenes panorámicos y las vistas del cañón. Pero al caminar sobre el puente, la experiencia cambia. El viento atraviesa la estructura, el espacio se siente enorme y cada paso pide un poco más de calma. Royal Gorge no necesita adornos. Su fuerza está en esa sensación directa de estar suspendido entre ingeniería y naturaleza.
Puente de la Aiguille du Midi, Francia. En los Alpes franceses, el puente de la Aiguille du Midi conecta distintas plataformas situadas a casi 3.800 metros de altitud, rodeadas por nieve y hielo, y algunas de las montañas más famosas de Europa. Desde aquí se observa directamente el macizo del Mont Blanc, mientras el viento y las nubes cambian constantemente el paisaje alrededor del puente. Llegar hasta este lugar ya forma parte de la experiencia. Un teleférico asciende desde Chamonix, atravesando paredes rocosas y glaciares enormes. Arriba el aire es mucho más frío y cada paso recuerda la altura real del entorno. Aún así, visitantes de todo el mundo llegan buscando contemplar los Alpes desde una perspectiva poco común. En días despejados, el paisaje parece extenderse sin fin entre Francia, Suiza e Italia. Puentes de Mono, Vietnam. En el delta del Mekong, en el sur de Vietnam, los llamados puentes de Mono siguen formando parte de la vida cotidiana en muchas zonas rurales. Están construidos principalmente con troncos de bambú o madera estrecha y cruzan pequeños canales rodeados de arrozales, palmeras y casas flotantes. Su nombre viene precisamente de la postura que muchas personas adoptan al cruzarlos para mantener el equilibrio. Aquí los ríos y canales funcionan casi como carreteras naturales. Los habitantes utilizan barcas para desplazarse, vender frutas o transportar mercancías entre aldeas. Los puentes permiten conectar pequeñas comunidades donde el agua está presente en todo momento. Lo curioso es que aunque parecen sencillos, muchos siguen siendo utilizados diariamente por personas acostumbradas desde pequeñas a convivir con el equilibrio y el movimiento constante del río. Puente U Bain, Myanmar. El puente U Bain atraviesa el lago Taung Tamang en Myanmar mediante una larga estructura de madera de teca
construida en el siglo XIX. Con más de 1.200 metros de longitud, es considerado uno de los puentes de madera más largos del mundo. Al amanecer y al atardecer, las siluetas de personas caminando sobre el puente se reflejan lentamente en el agua tranquila del lago. La vida aquí se mueve despacio. Monjes, pescadores, vendedores y familias locales cruzan diariamente este puente, mientras pequeñas embarcaciones navegan bajo sus pilares de madera. Durante la temporada de lluvias, el nivel del agua cambia notablemente y transforma por completo el paisaje alrededor. Ubain no impresiona por altura ni por ingeniería extrema. Su fuerza está en la atmósfera tranquila y en la relación constante entre el puente, el agua y la vida cotidiana. Puente Queshuachaca, Perú. En las montañas andinas del Perú, el puente Queshuachaca cruza un profundo cañón utilizando técnicas heredadas de la época inca. Está construido completamente con fibras vegetales tejidas a mano, y cada año varias comunidades locales participan en su reconstrucción, siguiendo tradiciones transmitidas durante generaciones. El puente se encuentra a más de 3.700 metros de altitud, rodeado de paisajes secos y montañas inmensas. Lo más interesante es que no funciona solo como atracción turística. Para las comunidades de la región representa una conexión cultural muy fuerte con el pasado andino. Durante la reconstrucción anual, familias enteras colaboran preparando cuerdas, organizando ceremonias y reforzando la estructura sobre el río Apurímac. Queshuachaca demuestra que incluso en plena época moderna, algunas formas tradicionales de ingeniería siguen completamente vivas. Puentes de raíces vivas, India. En el estado de Meghalaya, al noreste de India, algunos puentes no se construyen en unos meses.
crecen lentamente durante años. Los llamados puentes de raíces vivas se forman guiando las raíces del árbol de caucho sobre ríos y barrancos húmedos, hasta crear estructuras naturales capaces de soportar el paso diario de las comunidades locales. La región recibe algunas de las lluvias más intensas del planeta, y eso obliga a las aldeas a adaptarse constantemente al agua, al barro y a la vegetación densa. En lugar de luchar contra el clima, muchas comunidades aprendieron a trabajar junto a él. Cada puente cambia con el tiempo. Las raíces se fortalecen, se entrelazan y continúan creciendo. Aquí la ingeniería no separa naturaleza y ser humano. Las dos cosas avanzan juntas lentamente con una paciencia que hoy resulta casi extraña. Puente de los 9 Arcos, Sri Lanka. Entre colinas cubiertas de plantaciones de té, el Puente de los 9 Arcos aparece en Sri Lanka como parte natural del paisaje. Fue construido con piedra, ladrillo y cemento sin grandes estructuras metálicas visibles, y sus arcos se elevan suavemente sobre una zona de vegetación densa cerca de ella. La vida alrededor del puente se mueve al ritmo del ferrocarril. Cuando se acerca el tren, viajeros, vendedores y habitantes locales esperan entre la niebla y el verde intenso de las montañas. El ambiente cambia despacio. Se escucha el motor a la distancia. Las hojas se mueven con el viento y el tren cruza lentamente sobre los arcos. En un documental 4K este lugar destaca por algo distinto a otros puentes. No transmite vértigo. Transmite armonía entre montaña, ingeniería antigua y vida cotidiana. Puente Shima-Ohashi, Japón.
En Japón, el puente Shimaohashi se volvió famoso por una imagen que parece desafiar la lógica. Desde ciertos ángulos, su pendiente da la impresión de ser casi vertical, como una enorme rampa suspendida sobre el agua. En realidad, el diseño fue pensado para permitir el paso de barcos, sin interrumpir el tráfico entre las ciudades de Matsue y Sakaiminato. La obra refleja muy bien una parte de la vida japonesa: resolver problemas prácticos con precisión y aprovechando cada espacio disponible. A su alrededor aparecen puertos, canales y carreteras donde todo funciona con un ritmo constante y ordenado. Lo curioso es que el puente se hizo mundialmente conocido por fotografías tomadas desde perspectivas muy concretas. Al verlo en persona sigue impresionando, aunque de una forma diferente, menos extrema y mucho más inteligente. Puente Hong Kong, Zhuhai, Macao, China. El puente Hong Kong, Zhuhai, Macao es una de las mayores obras de infraestructura marítima del mundo. Con unos 55 kilómetros de longitud, conecta tres grandes centros del delta del río Perla, mediante puentes, túneles submarinos e islas artificiales. Su escala refleja la importancia económica de esta región china, donde comercio, tecnología y movilidad avanzan a gran velocidad. Aquí la naturaleza no desaparece, se negocia con ella. El puente debe resistir vientos fuertes, tráfico intenso, humedad marina y rutas de navegación muy activas. A nivel humano, conecta trabajadores, viajeros y mercancías entre ciudades con identidades distintas. Es una obra enorme, sí, pero su verdadero impacto está en cómo cambia la vida diaria de millones de personas. Puente de Øresund, Dinamarca y Suecia.
El puente de Øresund une Dinamarca y Suecia, atravesando el estrecho que separa Copenhague de Malmö. Lo especial es que no funciona solo como puente, forma parte de un sistema que combina carretera-ferrocarril, una isla artificial y un túnel submarino. En una región donde la vida diaria depende mucho de la movilidad, esta conexión cambió la manera de trabajar, estudiar y viajar entre ambos países. El clima del norte también marca la experiencia. El viento, la niebla y el frío pueden transformar el paisaje en pocas horas. Aún así, trenes y coches cruzan cada día sobre el mar Báltico con una naturalidad sorprendente. Es ingeniería práctica, pero con una presencia visual muy poderosa. Puente de San Juanico, Filipinas. El puente de San Juanico conecta las islas de Samar y Leyte en Filipinas, atravesando un estrecho rodeado de aguas azules, colinas verdes y pequeñas comunidades costeras. Con más de 2 kilómetros de longitud, es uno de los puentes más reconocibles del país y una pieza importante para la movilidad regional. La vida aquí está muy ligada al mar. Pescadores, comerciantes y familias dependen de esta conexión para desplazarse entre islas sin depender únicamente de embarcaciones. El clima tropical añade carácter al lugar. Lluvias intensas, humedad y vientos marinos cambian la atmósfera durante el día. En un documental 4K San Juanico, funciona por su mezcla de belleza, utilidad y paisaje tropical. No solo une dos orillas, une rutinas, mercados y vidas familiares. Puente de las 7 millas, Estados Unidos. El puente de las 7 millas
cruza las aguas turquesas de los Cayos de Florida como una línea larga entre océano y cielo. Forma parte de la carretera Overseas Highway y conecta distintas islas del archipiélago. Su longitud supera los 10 kilómetros, por eso al cruzarlo aparece esa sensación de estar conduciendo sobre el mar. La vida en Los Cayos depende mucho de estas conexiones. Residentes turistas, pescadores y trabajadores cruzan diariamente entre islas para trabajar, comprar o visitar a familiares. El clima tropical, la sal y los huracanes obligan a mantener la estructura con cuidado constante. Aquí el puente no es solo una postal bonita, es una carretera esencial, en un territorio donde el agua marca todos los límites. Puente del Paso Deception, Estados Unidos. El Puente del Paso Deception se encuentra en el estado de Washington y conecta la isla Whidbey con la isla Fidalgo sobre un estrecho de corrientes fuertes y aguas oscuras. Su estructura metálica se eleva entre bosques acantilados y niebla del Pacífico Norte, creando una de las imágenes más intensas de la costa estadounidense. La zona vive muy unida al mar, a los parques naturales y al turismo local. Muchas personas llegan para caminar por los senderos, observar el agua desde los miradores o cruzar el puente a pie con calma. El viento, la humedad y la sal influyen en el mantenimiento constante de la estructura. Deception Pass tiene una belleza más sobria, menos tropical, más fría, marcada por bosque, roca y marea. Puente colgante de Capilano, Canadá. En Vancouver, el puente colgante de Capilano cruza un cañón cubierto de bosque húmedo templado. Suspendido a unos 70 metros sobre el río Capilano, este puente de madera y cables
se mueve ligeramente con cada paso lo justo para recordar que no estamos caminando sobre una calle cualquiera. La vida alrededor está muy ligada al bosque. Familias, viajeros y guías recorren senderos entre cedros, abetos y pasarelas elevadas. La lluvia frecuente mantiene el verde intenso, pero también exige cuidado constante en la estructura. En un documental 4K, Capilano funciona por su mezcla de naturaleza cercana, vértigo moderado, y esa sensación de entrar en un bosque que respira despacio. Puente de Trift, Suiza. El puente de Trift se encuentra en los Alpes suizos sobre un paisaje de roca, agua glaciar y montañas frías. Es un puente colgante peatonal de unos 170 metros de longitud, situado a más de 100 metros sobre el valle. Para llegar hasta él, muchos visitantes deben caminar por senderos de montaña después de tomar un teleférico. Este lugar muestra cómo cambia el paisaje alpino con el paso del tiempo. El lago glaciar cercano se ha vuelto más visible en las últimas décadas, y el puente permite cruzar una zona donde antes el hielo facilitaba parte del trayecto. Aquí no hay ruido urbano. Solo viento, pasos lentos y una vista abierta que obliga a mirar la montaña con respeto. Puente de Ojuela, México. En el norte de México, el puente de Ojuela cuelga sobre un barranco seco cerca de Mapimí, en Durango. Fue construido para conectar una antigua zona minera con el resto del asentamiento, y todavía conserva ese aire de frontera dura de polvo, metal y madera envejecida por el sol. El entorno desértico marca cada detalle.
El calor, el viento y la sequedad desgastan los materiales, mientras el paisaje abierto deja ver la profundidad del cañón bajo los pies. Hoy muchos visitantes cruzan el puente como experiencia turística, pero su origen fue práctico: transportar personas y recursos en una región aislada. Ojuela no impresiona por lujo, sino por carácter. Es un puente sencillo, áspero y muy mexicano. Puente Langkawi Sky Bridge, Malaysia. El Langkawi Sky Bridge se curva sobre las montañas de la isla de Langkawi, en Malasia, rodeado de selva tropical y vistas hacia el mar de Andamán. Este puente peatonal suspendido se encuentra a unos 660 metros sobre el nivel del mar y se alcanza mediante un teleférico que asciende entre laderas verdes. La humedad, la lluvia y el viento tropical forman parte de la experiencia. En días despejados, el visitante ve islas, bosque y costa al mismo tiempo. Cuando entra la niebla, el puente parece desaparecer entre las montañas. La vida turística de Langkawi depende mucho de este tipo de paisajes: naturaleza accesible, miradores y pequeñas comunidades que viven del movimiento constante de viajeros. Puente de Duge Beipanjiang, China. El puente de Duge, también conocido como Beipanjiang, cruza un valle profundo entre las provincias chinas de Guizhou y Yunnan. Su tablero se encuentra a más de 560 metros sobre el río Beipan, una altura que lo convirtió en uno de los puentes más impresionantes del mundo moderno. Aquí la ingeniería no busca adornar el paisaje, sino resolver un problema enorme: conectar regiones montañosas donde antes moverse podía llevar muchas horas. La vida local cambió con esta obra.
Camiones, autobuses y familias cruzan ahora un vacío que antes separaba comunidades enteras. La niebla, el viento y la escala del valle hacen que el puente parezca suspendido entre montañas. En un documental 4K Douche muestra cómo China transforma territorios difíciles en rutas rápidas y sorprendentes. Viaducto de Millau, Francia. El viaducto de Millau atraviesa el valle del Tarn en el sur de Francia, con una elegancia que casi engaña. Parece ligero, pero sostiene una autopista completa sobre un paisaje de colinas, viento y niebla. Sus pilares alcanzan alturas enormes y la estructura fue diseñada para integrarse con el entorno sin romper la vista del valle. Para quienes viven o viajan por esta región, el puente redujo tiempos de desplazamiento y cambió la relación con una zona montañosa que antes exigía rodeos largos. En días de niebla, la carretera parece flotar sobre una capa blanca. Pero su fuerza real está en la precisión acero, hormigón y cálculo trabajando juntos para cruzar un espacio que durante siglos fue una barrera natural. Puente de cristal de Changyayie, China. El puente de cristal de Changyayie cruza un cañón rodeado de montañas verticales en la provincia china de Hunan. Su suelo transparente permite ver el vacío bajo los pies, una experiencia pensada para quienes buscan sentir la altura de manera directa. La estructura combina acero y paneles de vidrio reforzado, con un diseño orientado al turismo y a la contemplación del paisaje. El entorno es tan importante como el puente. Changyayie es conocido por sus pilares de roca, bosques húmedos y niebla frecuente. Visitantes de toda China y del extranjero llegan para caminar, a hacer fotos y probar sus nervios con calma.
Aquí la ingeniería no solo cruza un cañón, convierte el paisaje en una experiencia física, casi paso a paso. Puente del puerto de Sydney, Australia. El puente del puerto de Sydney es uno de los grandes símbolos de Australia. Su enorme arco de acero cruza la bahía conectando el centro de la ciudad con la zona norte, mientras ferries, barcos y trenes forman parte del movimiento diario bajo y sobre la estructura. Más que un simple puente, es una pieza central de la vida urbana de Sydney. El ambiente marítimo marca su mantenimiento. La sal, el viento y la humedad obligan a revisar y pintar constantemente la estructura metálica. Al amanecer, los trabajadores cruzan en tren o coche. Por la tarde, los visitantes lo observan desde la ópera o desde los miradores del puerto. Su fuerza está en unir ingeniería, ciudad y mar en una sola imagen reconocible. Puente de Ford, Escocia. El puente de Ford en Escocia cruza el estuario del río Ford, con una estructura ferroviaria de acero rojo que parece hecha para resistir vientos al tiempo. Inaugurado en el siglo XIX, se convirtió en uno de los grandes símbolos de la ingeniería británica y todavía sigue siendo una vía importante para trenes que conectan distintas zonas del país. El clima escocés deja su huella. Niebla, lluvia, frío y aire marino forman parte del paisaje habitual. Aún así, el puente mantiene una presencia sólida, casi obstinada sobre el agua. Para muchas personas no es solo una obra técnica, sino parte de la memoria diaria. Trenes que pasan, pueblos costeros, trabajadores y viajeros cruzando un estuario que antes separaba mucho más que dos orillas.